Primera vez de la comediante Ale Otero, periodista también, actriz, haciendo un show de stand-up comedy. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo fue esa primera vez, Ale? Mira, mi primera vez haciendo stand-up fue luego de haber tomado un taller de stand-up justamente que ofrecía en ese momento el grupo de teatro Water People. Eran 5 lunes y cada lunes un comediante conocido nos daba una clase de cómo ellos hacían stand-up. Entre esos estaba Bobby Comedia, el profesor Briseño, Luis Chatén, Laureano Márquez, César Muñoz. Y al final, bueno, cada alumno daba presentaba en un showcase en el Teatro Escena 8, 5 minutos cada uno, y cada uno hacía su rutina de stand-up, pues, como el público, que claro, eran casi todos amigos, familiares que nos iban a ver, pero esa fue mi primera vez, luego de un taller en el que descubrí, yo creo que ese día yo descubrí mi pasión por el stand-up. Yo dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo habías preparado esa rutina? Pero imagino yo que el roce y con el tiempo te habrá dado mucha más experiencia. ¿Dio risa? ¿Te pusiste nerviosa? Ahora que lo recuerdo, es que esa fue como que mi primera vez formal haciendo stand-up, sabiendo lo que estaba haciendo, porque bueno, había estudiado la técnica, había hecho el curso, pero antes de eso, fue como un año antes, me estoy acordando, me presenté por primera vez en un circuito que en ese momento el host era Carlos Sicilia en el Moulin Rouge, era un micrófono abierto y yo fui a ver qué tal, cómo era la movida de stand-up, y él me invitó a probar en el micrófono abierto algo que yo no tenía ni idea de cómo se hacía, y me acuerdo que ese día hice lo que yo hacía, reír con mis amigos, pero con mi grupo cercano, o sea, yo no hacía comedia. Y me fue buenísimo, tanto que Carlos Sicilia me dijo, tú te tienes que dedicar a esto. Pero en ese momento yo era periodista, yo dije, no, claro, yo soy periodista, ¿qué estás hablando? Pero había algo ahí que hice clic y esa sensación de las risas del público es algo inexplicable, de verdad. O sea, que se estén riendo de tus chistes es una energía tan espectacular. Yo ni me acuerdo, o sea, hacía como chistes de, no sé, las imitaciones que yo hacía en ese momento de voces de los infomerciales y cosas así, y la gente se mataba de la risa sin yo tener ni idea de por qué hacía reír. Después, al año hice este curso y después lo estudié como a profundidad y bueno, me presenté en un montón de lugares y entendí lo que era. Pero de verdad esa primera sensación de que se ríen de mis chistes fue algo alucinante. Ahora, desde pequeña, ¿te viste con esa intención de comediante? Digo, infancia, adolescencia. Sí, desde pequeña sabía que quería ser actriz, ni siquiera comediante, ni siquiera sabía que se podía ser comediante. O sea, yo creo que era algo que ya yo hacía porque yo me la pasaba imitando a toda mi familia. Mi hermana Ana Isabel me decía que yo iba a terminar en Radio Rochela. Era como que algo que yo hacía mucho. Pero bueno, después quería ser actriz y actué en grupos de teatro y sí lo hice un tiempo más como hobby, pero también mi otra pasión era el periodismo, entonces me dediqué por un tiempo más que todo al periodismo, y ya cuando encontré que podía hacer comedia y que me estaba yendo bien, ni lo dudé, me entregué completamente. Ale, y los públicos no todas las noches son iguales, no todas las presentaciones son iguales. ¿Te ha tocado momentos en los que dudaste en ese proceso de formación, incluso después de haberlo estudiado? Oye, esto es más complicado de lo que imaginé. Sí, porque, bueno, claro que no es fácil. O sea, hacer comedia es difícil, cada público es distinto, cada presentación es distinta. Uno siempre tiene que ir más allá y no quedarse como en la comodidad de los chistes que ya funcionan. Tienes que conectar con cada público, y conectar con cada público en particular es un trabajón. Y siempre va a haber noches malas. Todos los comediantes, hasta los mejores comediantes del mundo, han pasado por unas noches terribles en donde la gente no se ríe por X razón, porque no conectaste ese día con el público, porque las circunstancias no estaban dadas para que un show de comedia funcionara en ese momento, o porque tú lo hiciste mal y ya. pero siempre hay esas noches, y creo que son las noches que más te enseñan, además son necesarias, por más que es súper doloroso, pero como en todo en la vida, los fracasos son de lo que uno más aprende. Ale, ¿cómo viste ese movimiento creciendo en nuestro país? Porque no necesariamente había cultura de stand-up en Venezuela, y de unos años para acá
se ha convertido en hábito. Incluso hay locales que tienen micrófono abierto y los shows de comedia aparecen en las carteleras de los teatros. Hasta por lo menos antes de la pandemia era un fijo, todos los fines de semana tenías por lo menos una opción. Sí, ha crecido muchísimo. Hemos tenido como altibajos en el movimiento sobre todo de stand-up, porque creo que la comedia siempre ha estado, de hecho, Venezuela ha sido un país pionero en comedia en muchos aspectos. Tuvimos un programa, Record Guinness, que fue la Radio Rochela, referencia para el país entero por muchos años y para el continente, para el mundo. De ahí salieron, bueno, grandes comediantes. Creo que la movida de stand-up es más reciente y creo que también hemos sido referencia en muchos países. Hoy en día, además, con todo esto de la migración, de que tantos venezolanos se han tenido que ir del país, también han puesto nuestro país en alto con el stand-up. Y aquí todavía hay una movida que en este momento a mí me encanta lo que está pasando porque se están abriendo cada vez más lugares y hay otra vez este nuevo movimiento que creo que lo están marcando las nuevas generaciones de hacer los puntos, de presentarse, de que se genera además como no somos tantos los comediantes, todos nos conocemos, como que se genera de una, esa camaradería, esa como de apoyarnos entre nosotros. Yo creo que eso es algo muy bonito que tiene la comedia. Quizás no todos los comediantes se apoyan entre todos, pero en general sí hay una buena energía ahí siempre y es es algo que también está ocurriendo cada vez en más espacios. A mí me encanta, aunque mi vida con la maternidad no me permite presentarme tanto como quisiera, es algo que mantengo y que nunca quiero dejar de hacer. Alejandra Otero es nuestra invitada hoy en Mi Primera Vez. Es actriz, es comediante y también periodista. Alejandra, decías que de los fracasos se aprende, pero ¿cuál es el principal miedo de un comediante más allá de que la rutina no dé risa? Exacto. Esa es la número uno, pero después de esa. Que te cancelen. Que te cancelen. Que te cancelen, dices, la en redes cultura sociales, de la cancelación. O que te cancelen una presentación. No, que te cancelen en las redes, que te cancelen, más que todo a nivel mediático, porque eso es lo que está pasando hoy en día, que las redes juegan un papel como tan fuerte y entonces el humorista se tiene que cuidar mucho de lo que dice porque lo pueden tomar fuera de contexto, porque aunque por un lado está buenísimo que la gente se haya como vuelto muy muy crítica y que nos volvamos exigentes con el contenido, eso está bien, pero a la vez hay otro grupo que es súper susceptible. Vamos retomando la llamada. Ya va, que creo que está como que recalculando, porque ahora sí se escuchaba bien. Prueba, es el Verónica. GPS, Adriana, recalculando. Exacto, recalculando, que se escuche bien, porque creo que había mejorado justo cuando la Ahora sí te escuchamos bien. ¿En dónde me quedé? En la cancelación. Y en el grupo que es hipersensible y entonces Exacto. todo lo interpreta como una ofensa. Siempre uno como comediante tiene que estar claro de que tu trabajo es público y que el humor siempre va a ser incómodo para alguien. Esa es la esencia del humor. El humor siempre tiene que ser incómodo para alguien. Y el humor es crítico también, en esencia. Entonces, eso no le va a gustar a todo el mundo. Y uno tiene que aprender a vivir con eso. Lo que pasa es que el tema de las redes es muy difícil porque nos hemos convertido en un gentío que es anónimo y que hace lo que le da la gana y dice lo que le da la gana sin también va a generar eso. Entonces, la gente escribe cosas muy hirientes y se genera toda una cadena de odio muy fuerte. Que, ojo, no pasa en la vida real. O sea, lo que uno ve en las redes no te lo dicen en vivo, no te lo dicen en público. O sea, es como algo muy... La gente no es capaz de ser tan hostil viéndote a la cara como si lo es con el teléfono entre las manos o la pantalla de la computadora. Pero ¿eso ha cambiado o modificado la manera en la que te preparas para una rutina? Cuando estás escribiendo esa rutina, ¿hay algún filtro para medir si esto quizás puede herir esas susceptibilidades, ese temor a no ser blanco de la cultura de cancelación? Bueno, yo la verdad, a ver, mi humor no es el humor más transgresor que hay, para nada. De hecho, mi humor es un humor que es light, puede ser crítico también, pero en general la gente conecta y no es un humor con el que yo pretendo dañar a otros ni nada. O sea, es un humor sano en ese sentido, pero siempre va a haber gente que se siente ofendida y
me empiezo a hacer todos los personajes, los fanáticos de esos personajes sienten que estoy insultando, o sea, no todos, obvio, es una minoría, pero entonces me cae gente de todos lados a insultarme a mí porque cómo se me ocurre a mí meterme con esa persona y cuando probablemente esa persona más bien se siente halagada, porque las imitaciones por lo general es una forma de reconocimiento, es más bien eso, un halago, una forma de admiración. Que entonces, por cierto, Ale, ha habido, además de la gente que te puede cuestionar el que imites su acento o la forma de hablar, que obviamente es reconocer, pero algún sketch que sí se haya viralizado y que hayas tenido que tú misma autocancelarte porque se salió de las manos. Alejandra Otero nos acompaña hoy, periodista, actriz y comediante. No, yo nunca he tenido que retractarme, ni pedir disculpas públicas, ni tener que eliminar algún contenido, para nada. O sea, yo, eso sí, no sé si es porque me tocó hacer comedia en Venezuela, que ya de por sí, más allá de la cultura de la cancelación, es difícil por lo que nos ha tocado vivir en los últimos años y uno tiene que, bueno, medirse también en ese sentido, pero por más que me han cancelado algunos, y yo nunca he pasado por una cancelación muy fuerte, la verdad, y nunca he estado como en el ojo del huracán, por más que sí he recibido mensajes súper tóxicos, súper dañinos, llenos de odio, sí, pero no al punto de, mira, tengo que echar esto para atrás, no, porque es que no hay tampoco, no se justifica. Es lo que te digo, son gente que está hablando sin pensar, llenas de odio, que más bien es como el reflejo de ellos mismos, o sea, que no tiene ni sentido. Entonces, pero uno tiene que estar como muy claro también con lo que uno publica, con lo que uno hace, para no ser víctima de eso tampoco. Pero incluso además viene bien que esas personas a las que imitas tengan sentido de humor y sean capaces de reírse de una imitación. Y es el caso, por ejemplo, de la imitación que haces de María Corina Machado, que incluso en oportunidades han compartido las dos María Corinas, la de verdad y la que interpretas tú. Claro, y es que, bueno, María Corina es un ejemplo de sentido del humor. Valentina Quintero, imagínate, que se estrenó haciendo stand-up conmigo, luego yo la imito todo este tiempo y ella se muere de la risa. Shirley Barnaghi me ha invitado a su programa no sé cuántas veces. En fin, o sea, yo creo que eso también es muy del venezolano. Nosotros nacimos con el humor en nuestro ADN y sabemos reconocer lo que es un chiste y sabemos reírnos de nosotros mismos, lo que nos hace, yo siento, unas personas elevadas de alguna forma, porque el humor hace que uno también vea las cosas de otro punto de vista y es algo que no podemos perder. Yo creo que se toman las cosas demasiado en serio y lo ves y te ofendes por algo que no tenían que regresar, por supuesto. ¿Qué te ha enseñado o qué te ha dejado la comedia? Mira, a mí la comedia me ha dado herramientas para todo, para la vida. O sea, yo creo que yo soy otra persona desde que yo me dedico a hacer humor, porque me la vida desde otro punto de vista y me ayuda un montón de cosas. Yo creo que todos los comediantes, cuando empezamos a escribir comedia, se nos como deforma el cerebro de alguna forma y empiezas a ver chistes en lugares en donde no necesariamente hay o la gente no los ve, y uno mismo viviendo una tragedia, en medio de esa tragedia uno está pensando en el chiste y uno dice, eventualmente yo voy a hacer reír con esto. Es como, por eso que te digo que es como una deformación. O sea, ¿cómo le vas a ver un chiste llorando ahí en un drama? Me pasa todo el tiempo. O sea, ya es como mi forma de relacionarme con el mundo, mi familia, claro, estamos todo el tiempo haciendo todo, sino es como una forma de ver el mundo, es como una forma de conectarte con la alegría, de eso, de ver el otro lado que no estás viendo necesariamente, y no conectarnos con lo trágico, sino más bien ir más allá. Y la maternidad tiene que estarte dando mucho material de comedia. Demasiado. Demasiado. A veces más del que quisiera, pero sí, es lo que vivo todos los días. Es una locura que me encanta, soy demasiado feliz con mis hijos, pero es una locura y uno termina loco, o sea, de todo lo que le toca a uno vivir. Ahorita imagínate tú con el destete de Bernardo, esto ha sido, bueno, eterno. El otro día, de hecho, yo sin dormir una semana, me tocó hacer stand-up en el circuito de Ricardo del Búfalo en Perroc, y yo estaba que yo no quería ni nada, pero lo que hice fue catarsis,
con chistes de toda la tragedia que yo estaba viviendo destetando a mi bebé. Que el que lo ha vivido sabe que es algo es de las cosas más difíciles que le toca hacer a uno en la maternidad. Bueno, Ale, muchísimas gracias por haber compartido esa primera vez siendo o haciendo stand-up comedy, y además las herramientas que has utilizado, y hoy justamente que tus hijos sean parte del material que se comparte en las tarimas de Venezuela. Ay, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Yo, bueno, además ahorita feliz de poder compartir un show que estamos por presentar ahorita en marzo en varias ciudades del país, con Emilio Lovera, el profesor Briceño, Carl Luis, 4 comediantes en donde vamos a presentar 4 formas diferentes de hacer humor de 4 generaciones distintas, por eso se llama Degenerados. ¿Y cuándo, a partir de cuándo, Ale? A partir del 10 de marzo vamos a estar 2 semanas girando por 7 ciudades del país, incluyendo Caracas, donde nos vamos a presentar en el Anfiteatro de Latillo. Igual, cualquier cosa, la información está en mis redes, @leotero, o en las redes de la productora, @lacomedialocal. @aleotero para más información. No se pierdan entonces estos 4 comediantes de 4 generaciones, los 4 degenerados. Gracias. Gracias por esta invitación. Gracias a Alejandra Otero, periodista, actriz y comediante, invitada hoy a Tu Primera Vez. 10:51, es momento de hacer publicidad.